Bienvenidos a Señor Reddit. El caso más extraño con el que me he encontrado fue Jolie contra Pelletier, 1999. Lo que sucedió fue esto. Un hombre demandó, entre otros, al Colegio de Cirujanos Dentales por perseguirlo e interferir en su capacidad de vivir como un extraterrestre normal. El demandante afirmó que había sido clonado de los desechos espaciales que la NASA encontró en la década de 1960. Afirmó que tenía una prueba genética para probar esto, pero la CIA la había alterado para parecer falsa, como parte de la conspiración en su contra. Bueno, naturalmente, esta afirmación planteaba la preocupación de que el demandante estaba loco, pero no había evidencia de eso, aparte de sus extrañas afirmaciones. En el tribunal, el caso se decidió por dos motivos alternativos. Primero, por el aburrido motivo de que el caso era evidentemente absurdo, y segundo, y el más interesante, el juez Epstein sostuvo que solo una persona podía iniciar una acción legal en Ontario. Las reglas de procedimiento civil definen a una persona como un ser humano o una corporación. Todo el caso del demandante se basaba en que era un extraterrestre. Por lo tanto, el demandante no tenía legitimidad para iniciar una demanda en Ontario. En resumen, ahora tenemos un precedente judicial real de que los extraterrestres no pueden demandar en Ontario. Eso es hilarante. Me encanta cuando un precedente judicial suena como un juicio simulado en la escuela primaria. Recuerdo que tuvimos que hacer un juicio para el gran lobo feroz por asesinar a los 3 cerditos en 5º grado. El esposo de la maestra era un juez real y se presentó para dirigirlo. Yo estaba representando al acusado y con mucha pasión argumenté que mi cliente era un lobo, no una persona, y por lo tanto, mi cliente era inmune al enjuiciamiento y que este caso necesitaba ser examinado como una pérdida de ganado en lugar de un asesinato. Ahora soy abogado. Mi cliente fue detenido. El policía le pidió que salga para realizar la prueba de sobriedad, después de que mi cliente admitió haber consumido una cierta cantidad de alcohol. Mi cliente obedeció, pero después de salir de su automóvil, le pregunta al oficial si está bien si mueve su vehículo un poco para alejarlo de la carretera, ya que su vehículo está mal estacionado. El policía aceptó y mi cliente movió su auto un poco adelante. Realizó la prueba y salió que efectivamente mi cliente estaba borracho. Gané el juicio. ¿La razón? El policía permitió voluntariamente que una persona intoxicada operara un vehículo motorizado. Cargos anulados. Cliente feliz. Tuve un caso en el que acusaron a un tipo por pasarse un semáforo en rojo. El caso es que había estado sentado frente a las luces durante 5 minutos y no habían cambiado. La redacción de la sección específica bajo la cual se le imputaba se refería a las señales de alto y los semáforos como dispositivos de regulación de tráfico. Aproveché eso y argumenté con éxito que, dado que ese semáforo no cambiaba, este no regulaba el tráfico y, por lo tanto, ya no se le podía considerar un dispositivo de regulación de tráfico. No podía creerlo cuando el juez hizo el fallo a mi favor, al igual que el fiscal de la policía. En Alemania tenemos el derecho de pasar la luz roja, con cuidado, si esta no cambia y has esperado un tiempo razonable. La mayoría de los estados de Estados Unidos tienen una ley similar para las motocicletas, ya que estas no activan los sensores de los semáforos. Conseguí que la agencia de inmigración cancelara la expulsión de un inmigrante. Mi cliente, el inmigrante, tenía una condena por posesión de drogas de bajo nivel desde principios de la década de 1980. Durante ese breve periodo, el ingrediente activo del Imodium, el opioide que mi cliente poseía, pero también usada para la diarrea, era ilegal según la ley estatal, pero las leyes federales no decían nada sobre el Imodium. Así que argumenté con éxito que no podían probar que mi cliente no estuviese poseyendo una sustancia legal a nivel federal en ese momento. El argumento funcionó y mi chico volvió a su negocio y su familia. Un tipo se emborrachó y decidió montar a caballo por la ciudad. Este era un pequeño pueblo de Carolina del Norte. Bueno, se detendría en cada intersección y dispararía su pistola al aire como un vaquero del lejano oeste. De todos modos, el tipo fue acusado por manejar bajo influencia de sustancias y por disparar un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad, lo cual era un delito grave. Sin embargo, tras un largo trabajo de investigar sobre leyes estadounidenses, descubrí que no solo es obligatorio, sino que también es una ley que debes disparar tu arma de fuego al aire en una intersección cuando atraviese la ciudad en tu caballo. Era una muy vieja ley del siglo XIX que nunca se borró, así que el hecho de que mi cliente disparase en una intersección a caballo obedecía a esa ley obligatoria. Obtuvo una multa por conducir borracho y su caballo fue incautado, pero el juez, estupefacto, retiró los otros cargos que eran mucho más graves. Mi cliente no se podía creer que lo salvase de esa.
Hubo un caso aquí en Hawái que fue descartado de esta manera. Alguien fue detenido porque la policía vio que tenía demasiados pasajeros en el auto. Entonces notaron que la conductora estaba borracha. Caso abierto y cerrado. Bueno, aparentemente en Hawái no existe una ley que define el número máximo de pasajeros en un vehículo privado, por lo que el único problema era que todos los pasajeros adicionales no usaban cinturones de seguridad. Bueno, eso también terminó fallando, porque la ley no dice que los pasajeros deben de usar cinturón de seguridad, sino dice que todos los cinturones de seguridad disponibles deben estar en uso. Así que, si tienes 6 pasajeros y solo 5 cinturones de seguridad, no hay nada ilegal en que el sexto no use cinturón de seguridad. Entonces, dado que no había una causa probable para detenerla en primer lugar, a pesar de que estaba indefendiblemente borracha, todo se terminó descartando. Hawái tiene varias leyes muy contradictorias. Por ejemplo, si tu camioneta tiene asientos instalados en la parte trasera, sus pasajeros deben abrocharse el cinturón. Sin embargo, si estos asientos no poseen cinturón, no tienen por qué abrocharse el cinturón, y por lo tanto, pueden estar allá atrás divirtiéndose sin ningún problema. Mientras que cualquier persona sin cinturón en la parte delantera te dará una multa muy importante. Así que en Hawái puedes ver a muchas camionetas viajando por la autopista, y las personas que viajan atrás están muy felices sentadas en sillas de jardín. Tenía un compañero de cuarto que fue recogido por la policía por intoxicación pública en un día de San Patricio. Estuvo en la cárcel y salió a los 2 días, los cuales eran pocos días para tratarse de intoxicación pública. Resulta que ahora tenía una orden judicial por escaparse de la cárcel. Mi compañero tenía un vago recuerdo de haberse mezclado con un grupo de borrachos en el pasillo de la cárcel. Luego tenía otro vago recuerdo de él cruzando una puerta y de repente estaba afuera completamente solo. Desde allí, simplemente caminó a casa y se quedó dormido. La policía no salió de la cárcel a buscarlo, por lo que ni siquiera estaba seguro de que realmente hubiese sido arrestado. De todos modos, un año después, fue arrestado por la policía y llevado a juicio por escapar de la cárcel. Mi compañero terminó ganando el juicio y no lo llevaron a prisión. ¿La razón? Debido a estar tan borracho, resulta que no lo registraron en la cárcel adecuadamente, por lo que, aunque tenía una orden de arresto por escapar de la cárcel, tampoco había un registro de que lo arrestaran. Caso cerrado. Así que, escapa antes de ser registrado. Anotado. Gané un caso contra la ciudad de Nueva York, en la que el defensor, literalmente la ciudad de Nueva York, trató de usar una ley realmente injusta a su favor, pero que pude usar en su contra para ganar el caso. Este fue un caso de resbalón y caída, en el que mi cliente tropezó con un trozo de acera rota fuera del Museo de Historia Natural y se rompió el brazo y la muñeca. La ley dice que el dueño de una propiedad es responsable de la acera directamente fuera de su propiedad. La teoría dice que incluso si no pueden arreglarla, tienen el deber de advertir a las personas sobre los peligros de su propiedad y delimitar el área. El museo era propiedad de la ciudad de Nueva York, pero existe otro concepto llamado inmunidad soberana, que es que los gobiernos no pueden ser demandados sin su consentimiento. La ciudad había aprobado una ley muy estúpida que los eximía de ser demandados por lesiones en las aceras a menos que puedas demostrar que estaban en aviso de peligro. Es decir, tenías que demostrar que informaste al secretario de Estado, gobernador, alcalde, etc. de esa grieta exacta en la acera antes de que ocurra tu lesión, y tenías que hacerlo por escrito con tiempo suficiente para que la ciudad la repare antes de que ocurra tu lesión. Esto era 180 días de anticipación. En circunstancias normales, esto era imposible porque nadie anticipa tropezar en una acera del gobierno con 180 días de adelanto, y además tiene la previsión de escribir una carta al alcalde sobre esa grieta específica con la que tropezará. Afortunadamente, alguien tuvo esa previsión. Había una organización sin fines de lucro llamada Big Apple Maps que recorría la ciudad, mapeaba las propiedades del gobierno y registraba con increíble especificidad todas y cada una de las grietas en la acera, baches, protuberancias y otros peligros. Luego publicaba esos mapas en internet y también entregaban copias de ello al gobierno, avisando por escrito sobre dichos peligros. Big Apple Maps hacía esto con el propósito expreso de combatir las defensas de inmunidad soberana en casos de resbalones y caídas contra el gobierno. Dios bendiga a Big Apple Maps. Conseguí uno de esos mapas y visité el sitio web. Tomé fotografías de la sección de la acera donde mi cliente se cayó. Hice algo de papeleo y estuve listo para el juicio. Básicamente, en el juicio, el abogado del gobierno mencionó la defensa de inmunidad soberana y se puso a describir todos esos pasos estúpidos que tenía que seguir para que el caso no fuera cerrado. Mi respuesta fue: "Oh, ¿te refieres a esto?" Y les di el mapa. Ganamos el caso inmediatamente.